Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta, el espacio donde las palabras dejan de ser sonido para convertirse en destino. Hoy no estamos aquí para hablar de transacciones, sino de transformaciones. ¿Verdad, Sandra? Así es, Liliana. En la industria del network marketing muchos buscan la fórmula mágica, pero, ojo con eso, pero pocos entienden que la verdadera estrategia está escrita en el alma y en la disciplina del intelecto. Hoy nos acompaña un hombre que ha logrado fusionar la métrica de la poesía con la métrica de los negocios. Él es profesor de literatura, escritor, estratega con más de 8 años de trayectoria en el mercadeo en red y hoy una de las voces de autoridad de HGW a nivel mundial. Él es fundador de la Academia de Titanes y un líder que educa para la libertad. Cristian Silva, es un honor tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Cristian. Sandra y Liliana, muchísimas gracias por tu invitación. De verdad, para mí es un placer poder compartir el día de hoy con ustedes y felicitarlos de antemano por ese espacio tan, pero tan especial y tan poderoso que están teniendo en redes con su podcast. Me parece espectacular. De verdad, las felicito. Gracias. Gracias. De verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros y tus palabras nos alientan muchísimo para seguir adelante, Cristian. Bueno, el mundo digital nos muestra tus rangos, Cristian, tus viajes, tus éxitos en tarima, pero antes de los títulos y de la Academia de Titanes, hay un hombre que siente, que sueña y que construye desde su hogar. Queremos quitar ese velo del diamante por un momento y quiero que nos cuentes quién es realmente Cristian Silva. No el profesional, sino el ser humano. Quiero que nos hables desde tu esencia, de tu vida, de tu familia, de ese hombre que pocos conocen cuando las luces de la cámara se apagan. Qué pregunta tan bonita porque creo que ahí radica todo, ¿cierto? Así es. Bueno, yo vengo de una familia tradicional colombiana, muy tradicional. De hecho, pues mis papás provienen del campo, fueron formados en el campo. Eh, de esas tradiciones bonitas, de costumbres lindas, de donde el abrazo significa, de donde los buenos días es muy escuchado, donde cualquier detalle tiene un valor impresionante. Pues de ahí vengo. Mi familia está conformada por 5 integrantes, mi papá, mi mamá y nosotros 3 hermanos, todos hombres, varones. Y bueno, pues después de eso viene la etapa de formación en principios. Yo creo que es muy importante eso porque es lo que nos forja cuando crecemos en el ser humano que finalmente nos vamos constituyendo. Entonces, pues vengo de valores y principios hermosos donde el respeto es fundamental, donde la escucha es muy importante, donde el ser humano, por su esencia, no por lo que es o por lo que tiene, pues cobra un valor muy importante y han sido los principios que desde casa me inculcaron y los he venido puliendo, ¿cierto? Pero los atesoro muchísimo porque creo que son las bases fundamentales para poder lograr no solamente una comunicación, sino una sociedad linda y en armonía. Así es. Qué bonito. Wow. Que O sea, uno no se alcanza a imaginar lo que viene detrás de cada persona y de verdad que Cristian nos está dejando, o a mí personalmente, como que con ganas de saber más cada vez que seguimos hablando, quiero saber más, 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 porque veo que es muy joven, pero que tiene una trayectoria gigante. Bueno, te cuento que llegar a la cima requiere un combustible que no se compra en ninguna gasolinera emocional. Hay días donde el cuerpo pesa y los retos parecen muros infranqueables. Cristian, ¿qué es aquello que anhelas con tanta fuerza que levantarte cada mañana? ¿Y cuál es ese propósito sagrado que te empuja a continuar y a darlo todo, incluso cuando el éxito ya es parte de tu realidad? Mira que es muy importante porque todo se resume en procesos, ¿ok? Mi proceso eh, ha sido incluido dentro de ámbitos disciplinarios, ¿cierto? A los 7 años
aprendo a tocar un instrumento que es la guitarra de manera empírica, sin maestro, sin nada, solo porque hay un gusto por la música y bueno, hay, digamos eso que llaman, ¿cierto? Una vena musical por parte de mi mamá. Me interesa mucho ese instrumento, me regalan una primera guitarra y yo empiezo a observar, a ver, en ese tiempo, bueno, no estaba el auge todavía de las redes sociales, pero empiezo a observar al frente de mi casa había una chica y su novio era un mariachi, ¿ok? Entonces iba constantemente a dejarle serenatas, yo me vuelvo amigo de él y entonces él empieza a darme los primeros tips y empiezo a desarrollar un gusto que sin saberlo iba a ser mi primer proceso de disciplina. Yo creo que es importantísimo. Para mí la disciplina ha marcado mucho mi vida porque fue mi primer proceso y como digo, de manera empírica, lo desarrollo, nunca lo desarrollé de manera profesional y hasta hoy en día me acompaña. De hecho, allá de fondo en el rincón hay una guitarra porque Sí. hace parte de mi vida también. Entonces, me fui construyendo de esa manera y en el camino es que va encontrando uno esos sueños, muchas veces impulsados por la sociedad, fue, digamos, mi caso, yo siempre lo digo, yo nunca quise estudiar literatura, nunca lo deseé, nunca quise ser profesor, pero en ese empuje de la sociedad que es muy común, pues yo encuentro y digo, no, yo quiero ser profesional, mi meta era ser profesional, ¿cierto? Ser profesional. ¿Qué hago? No sé, voy a hacer algo que sea profesional. El primer intento fue ser ingeniero ambiental, y entro la primera semana en un laboratorio y me siento como un extraterrestre total. Yo decía, esto es otro mundo, no soy de acá, la gente que habla no es el mismo idioma y me siento súper extraño. Y bueno, salgo de ahí un poco frustrado, pero mira lo bonito que cuando tú tienes una meta, no hay excusas. Yo finalmente ahí me había podido rendir y decir, no lo quiero porque no se dio, me voy a dedicar a otra cosa. No, mi objetivo era ser profesional. Y yo digo, bueno, ¿para qué soy bueno? Y recuerdo en esa tarde recuerdo muchísimo, incluso el sitio donde estaba, yo que soy bueno, que quiero estudiar, no lo sé. Y se me vino a la mente una maestra que en grado noveno tuve y me enseñó a leer por primera vez un libro. Marcó para siempre mi vida y fue Cien años de soledad. De hecho, me sé, pero gran número de páginas, me las sé de memoria porque es un libro que me marcó para siempre. Entonces, sentado ahí, preguntándome y en ese diálogo interno, ¿qué hago yo? Recuerdo a mi maestra y recuerdo esa frase que nunca se me olvidó, ¿cierto? Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, y recuerdo eso y yo digo, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con la lectura. Y bueno, fue así como encuentro eh, esta carrera y yo digo, yo quiero hacerla, quiero hacerla. Y fueron muchos obstáculos. En el primer semestre, el maestro de literatura me dijo que no servía para eso, Mm. después de entregarme el examen final. Pero luego me doy cuenta que era una estrategia para ver quién resistía, quién pasaba esa etapa emocional del O sea que rechazo. se lo decía a todos los alumnos A todos, individual. mira, el examen final nos lo entregaba en su oficina privada y entonces todos íbamos por orden de lista. Yo soy Silva y eran los últimos, entonces todos iban, entrábamos con una expectativa y salían con una cara tremenda y yo decía, pero ¿qué pasa allá adentro? ¿Cierto? Entro yo y yo había estudiado muchísimo en ese primer semestre, recuerdo que habían sido creo que 22 libros. Solamente en esa área de literatura universal. Oye, y salgo yo con un examen de 1,5 y él me dijo, Cristian Silva, tú tienes que dedicarte a otra cosa porque para esto no sirves. Y entonces, Espérate un dime, momentico. ¿Cómo así? O sea, todos iban saliendo, o sea, él te entregaba el examen ya calificado y te ya decía eso. calificado. O Y me sea, entonces decía todo el eso, mundo perdió el examen todo el o era mundo. la estrategia de él que lo había hecho. Era la estrategia porque después supe que él la nota más alta que a algún estudiante le había puesto era un 3,8. Entonces, un 1,5 era una nota buena.
pero él era un maestro muy estricto, bueno, un escritor muy reconocido en el país y demás, con mucha trayectoria, y me lo dijo así, me dijo, ponte a hacer otra cosa, tú no sirves para esto. Salgo yo, pero mira que Tremendo. más que el sentir el ese, yo me pregunté, ¿cómo así que no voy a servir? O sea, fue una confrontación conmigo y más como un reto. Yo sé que puedo, y si en este me esforcé mucho, pues para el próximo semestre va a ser muy fuerte. Y fue así como fui superando y bueno, terminé destacándome en mi carrera, no solamente en publicaciones, sino también pues en conferencias, incluso internacionales y demás. Pero es que fíjate, Cristian, la importancia, o sea, ese ejercicio es literal el colador de la universidad. Porque fíjate que donde tú no tengas claro tu enfoque, tu objetivo, tu propósito, o sea, literal, ya te descabeza, dice, imagínate el Renuncio. profesor de literatura diciéndote, esta carrera no es para ti, o sea, ya qué más Sí, voy a sí, seguir estudiando yo aquí. así es. Pero qué Hubiese bonito sido el es. ingeniero ambiental. Y ahí sería mi segundo fracaso. Oye, Y te ingeniero, no, aseguro bueno, que también. muchos compañeros desistieron, ¿o no? Por supuesto, quedamos muy pocos, en realidad quedamos muy pocos, se cambiaron de carrera, etcétera, etcétera, pero Mira como te que digo, para mí fue eso, fue un primer reto y lo otro era que yo no iba con un ritmo de lectura así como el que exigía, o sea, yo estaba estudiando literatura y eran todas las áreas leer, pero leer muchísimo. Entonces, ¿qué me tocó? Obligarme, y es lo que yo siempre digo, cuando tú no tienes la disciplina, tienes que ir a la autodisciplina, que es donde tú te obligas a hacer, te guste o no, quieras o no, tienes que hacerlo, porque es que tú tienes un propósito y hay que cumplirlo, y mi propósito era ser profesional. En el proceso, pues yo me enamoro de los libros de una manera increíble, me apasiono, pero como nadie, yo sentía que yo volaba cuando abría un libro. Era para mí impresionante la relación tan personal que fui teniendo con los libros y hasta el día de hoy creo que es el hábito más lindo el cual he venido desarrollando. hay dos cosas allí. Ahorita voy de atrás hacia adelante. Ese, Ajá. cuando me dices eso, lo visualizo como cuando tú abres el libro y se levanta la imagen en 3D. ¿Lo has visto? Que es súper Así hermoso. es, Yo me imagino que tú tal lo ves cual. así. Así, tal cual. De hecho, cuando yo manipulo un libro, me encanta desde el olor. Y todos los olores son lindos. O sea, me encantan. El nuevo, el que va creciendo con el tiempo, lo llamo yo así, porque los libros que se quedan ahí finalmente van creciendo. En la medida que tú creces, el libro te va respondiendo mil preguntas. Por eso, una de las cosas que más me gusta es releer libros. Yo tengo libros de base que los trabajo todos los años y todos los años les encuentro cosas impresionantes. Digo, oye, tienen una voz silenciosa, pero a espera de que tú la despiertes y está ahí. Yo creo que los libros es un baluarte muy, muy impresionante que Qué tiene la humanidad. bonito. Eso es como el que dice que el que le gusta le sabe. Y la otra cuestión que te iba a decir es, fíjate analizando lo que había hecho el maestro. O sea, es de doble filo lo que hizo para mi concepto. Pero me hace pensar en la importancia de uno como padre, cómo va a educar a sus hijos respecto a ese tema, porque podemos tener sueños muy grandes, pero si no le damos las bases, los fundamentos a nuestros hijos de que deben de arraigarse y luchar, mejor dicho, con uñas y dientes por esos sueños, pues va a venir otra persona, esos hijos roba sueños y te lo va a quitar. Y simplemente por una frase tan sencilla como tú no puedes, esto no es para ti, ahí queda tu sueño. Y ahí es donde vemos tanta gente frustrada hoy en día. Entonces pienso que eso o sea, me decías eso y yo me ponía en los zapatos de que mi hija venga y me diga eso. Ay, no, terrible, horror. Sí, Sí, fue tremendo, fue en realidad muy tremendo, pero como te digo, era una estrategia, porque él quería simplemente los mejores y lo mejor. finalmente termino trabajando de la mano con él. Publicamos 2 libros en común con el maestro después. Entonces yo digo que todo es maravilloso, pero así lo que tú dices, si hubiese renunciado y no me hubiese sometido al dolor, que es donde la mayoría de las personas por naturaleza y por biología rechazamos el dolor, o sea, cuando algo nos duele, cuando algo nos genera esfuerzo,
oye, terminamos por decir, no, yo me quedo en la parte más cómoda, ¿no? A mí me costó muchísimo desarrollar el hábito y el amor por la lectura, pero muchísimo, demasiado, porque el ritmo y el nivel era muy fuerte. Aparte que no era solamente lectura, sino escritura, y la escritura sí genera un espacio mucho más complejo, es pasar horas tú frente a una página en blanco y que no te salga absolutamente nada. Eso es mucho más complejo, pero viví el proceso y como te decía, digamos, hilando la idea, en mi vida me han acompañado varios procesos de disciplina y también de rechazo. Entonces, el otro proceso de frustración es salgo de la universidad con una ilusión grande, pero sin haber dimensionado lo que me esperaba afuera. Y afuera me esperaba era, digamos, una realidad un poco compleja y era que digamos, afuera, yo tenía ya un valor determinado. No era ni siquiera, o sea, salgo yo de la universidad habiendo publicado libros, ¿cierto? No, no muchas personas lo logran, haber tenido, digamos, un reconocimiento en la parte literaria, en conferencias y demás, pero que te digan, oye, yo te puedo pagar esto. Y entonces eso me frustra un poco porque yo decía, yo pensé que afuera el valor que podría tener era distinto porque así lo reconocía. O sea, me había trabajado muy fuerte, sabía lo que hacía. Pero bueno, finalmente me fui adaptando, que ese es otro de los procesos, me fui adaptando al contexto y a la realidad y termino gozándome también eso, pero no tanto por la respuesta del valor económico, sino por el impacto que empecé a percibir en los chicos. Eso me gustó muchísimo, es decir, esa transformación de que los chicos anhelaran estar en mi clase de literatura, eso me confortaba mucho. Entonces era mi recompensa o mi pago adicional, cierto que no era el que esperaba, pero eso me empezó a impactar muchísimo. Qué interesante. Cristian, yo quiero preguntarte aquí, ya que en la industria del network marketing nos hacen tanto énfasis y nos recalcan que hay que leer, que hay que educarnos, pues con los grandes maestros que tenemos en cuanto a esta categoría del mercadeo en red. Y es que se deben leer los libros de los que tienen los resultados, de los que saben, ¿cierto? Como un Robert Kiyosaki, el mismo presidente Donald Trump, Tony Robbins. Bueno, aquí me quedo sentada si empiezo a mencionártelos uno a uno, pero yo quiero saber, y cuéntanos aquí a todos, ¿cuál es esa clave o ese tip que debe implementar la persona que quiere empezar a adaptar el hábito de la lectura? ¿Y cómo hago para enamorarme de ella y para que me quede aquí? Ok, mira, son dos cosas. La primera es que las personas cuando inician en la industria del network marketing, están impulsadas solamente por el dinero. Y eso es algo supremamente grave. De hecho, cuando una persona se firma conmigo, yo tengo un espacio que lo llamo planificación empresarial, donde es un espacio privado y sagrado. ¿Por qué? Porque yo le voy a mostrar la realidad y también voy a ver el perfil de la persona, qué es lo que quiere, porque finalmente en esta industria lo que nosotros como líderes lo que tenemos que buscar es cómo podemos ayudar a la persona. Entonces, una persona que inicia y solamente va impulsado por el dinero, va a desconocer lo que necesita para poder tener resultados. Entonces, en ese espacio que yo tengo con las personas, que es la planificación empresarial, uno de los elementos fundamentales, yo no voy al tema de las cifras, yo no voy, no, primero vamos a hablar del ser, es decir, ¿qué sueños tienes tú? Conozcámonos un poco, yo necesito conocer cuáles son tus ilusiones, qué es lo que quieres tú con este proyecto, para ver si encuentro que la persona está enfocada en algo realmente fuerte, porque si me dice, yo lo que quiero es comprarme un carro. Yo digo, mi hermano, el día que te lo compres vas a renunciar. No tienes un valor que te supere a ti. No tienes un sueño que te supere a ti. Tienes que agarrarte porque el proceso, y yo se lo digo desde el inicio, no va a ser fácil, como todo en la vida, y es lo que venimos hablando, ¿cierto? Los procesos de disciplina requieren un dolor. Y si tú quieres crecer como líder en la industria del network marketing, vas a tener que
sufrir procesos de crecimiento y el crecimiento significa incomodidad, el crecimiento significa que vas a salir de tu zona cómoda y eso te va a doler un poco, eso te va a doler y esa voz interior que te dice todo el tiempo que renuncies, que esto no es para ti, va a estar y yo se lo pongo de frente, pero también le digo qué es lo que se necesita, dentro de lo que se necesita para poder tener resultados está la lectura. No conozco un líder en el mundo, no solamente en redes de mercadeo, sino en cualquier industria que no lea. No lo hay, no lo hay, no lo hay. ¿Por qué? Porque la lectura es esa conexión que te expande por dentro inicialmente para que tú puedas salir y aportar valor. Entonces, una persona entra a la industria, quiere resultados grandes, pero siendo pequeño por dentro, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Expandirnos. Por eso lo fundamental es el ser. Y por eso, dentro de las primeras acciones que yo hago, es un plan de educación intensiva con los líderes. Tienen que someterse. Tienen que someterse. ¿Por qué? Porque yo nunca prometo resultados rápidos, yo nunca prometo crecimiento rápido si no hay un proceso de formación. Entonces, una vez le exponemos qué se debe hacer para poder tener resultados, el pilar fundamental es la educación, porque la educación y ese proceso yo lo viví, porque cuando yo inicio las redes de mercadeo, que vengo, digamos, de una parte que yo la llamo híbrida, porque yo desde la universidad empiezo a emprender, pongo mi primer negocio en la universidad, sé ya, pero negocio tradicional, ¿ok? Sé lo que significa eso, me gradúo y empiezo a tener resultados en otros tipos de negocios, todos tradicionales, conozco las redes de mercadeo y yo digo, ok, yo pensé que yo era un emprendedor y resulta que cuando me empiezo a educar aquí en esta industria, me doy cuenta que yo no era ni siquiera un emprendedor, mucho menos un empresario, porque mi mentalidad todavía estaba jugando a lo que yo era, ¿cierto? Un empleado. Y sobre todo tenía mentalidad de corto plazo, tenía mentalidad de que el resultado debe llegar rápido, de que si un proceso no daba resultados, pues yo renunciaba, etcétera, e iniciaba otro. Oye, me di cuenta que la educación, por Pues lo que tú dices es súper importante, o sea, yo lo digo la piedra angular, porque lastimosamente es así, o sea, todos estamos, iniciamos dentro de la ignorancia, incluso hay gente que ya viene de otras redes y que viene pensando en que es exacto, tenemos con la mentalidad de que somos ya full empresarios, ya me la sé toda, pero efectivamente cuando uno empieza a educarse como se debe, ahí uno se despierta y uno se da el totazo contra la vida y uno dice, yo no sé realmente dónde está parado. Y eso es un punto muy bonito que hemos visto aquí en común, ¿verdad, Liliana? Con las entrevistas que hemos realizado. Y es que falta eso, o sea, como todo ese conocimiento y ya encapsularlo y crear una sola estrategia sería algo genial, porque vemos muchas estrategias, o sea, cada uno con su respectiva experiencia, que igual es de mucho valor y es lo que ha ido ayudando a impulsar, pero creería yo que con una sola estrategia basada en la educación primeramente, eso enriquecería muchísimo esta industria y nuestra empresa como tal, aún sería más fuerte de lo que es, porque la empresa es muy grande, pero sería una cosa loca. Y además, lo más bonito es que vas empoderando a las personas en el ser. Entonces, no solamente va a aplicar en la industria, sino en todas las áreas de su vida. Yo veía una entrevista, algo así, que le hacían a una señora de nuestra compañía de Bolivia, de mucha edad. Entonces la señora decía que no tenía mucho conocimiento en la lectura ni la escritura. Entonces, pero tenía unos rangos y yo decía, bueno, y entonces ella cuenta y ella dice, es que yo no sé leer y escribir, pero sí aprendí a manejar el celular y me explicaron los audiolibros, me mandaban los links y yo escuchaba los audiolibros y esto hizo que ella se motivara a aprender a leer y a escribir. Entonces, súper lindo, esa historia a mí me parecía lindísima y yo ve qué chévere. Entonces, es muy bonito. Bueno, vamos a claro darle que sí. aquí. Pero Dime. miren que, perdón, yo interrumpo un momento, comparto algo de lo que tú decías, Sandra, y es que la señora ya a una edad más avanzada o adulta aprendió a leer y a escribir, pero yo soy testigo de ello, de porque lo viví en carne propia. Yo mi bachillerato lo hice ya después de mis 30 años, validándolo.
Sí. Y cuando uno ya es adulto, uno es más responsable y se interesa más por recibir toda la información que le están compartiendo. Entonces, ya uno no es un niño que, si pierdo el año, pues repito, que si saco malas notas, pues no importa, recupero. No, en mi caso, yo era la mejor estudiante del salón y yo estudiaba con chicos de 13, 14, 17 años y yo siendo ya una señora de treinta y tantos, yo era la más aplicada, como se decía anteriormente, yo era la más disciplinada, yo era la de las mejores notas en todas las materias, en todas. Entonces, definitivamente no hay edad para uno algún día terminar de estudiar, porque a más edad, más responsabilidad y muchísimo más interés. Así es, tal Así cual, es. tal cual. Bueno, Cristian, tú como profesor de literatura, tú sabes que una palabra mal, no sé, mal escrita, mal puesta, arruina un escrito como tal, ¿no? Sí. Y en el mercadeo en red, un mensaje mal dado arruina una carrera. La pregunta es, ¿cómo ha influido tu dominio del lenguaje en la construcción de tu organización? O sea, ¿es el network marketing una forma de escribir una nueva historia de libertad para quienes te siguen? Mira, Sandra, yo descubrí, digamos, con la práctica, ¿cierto? Con el conocer la industria, con dejar callar la voz un poco de mi ego que se negaba a educarse, ¿ok? Porque yo decía, ok, pero si yo ya he montado negocios, ya he ganado dinero con negocios, ya he leído tanto, ¿tú por qué me vas a decir que me tengo que volver a educar? Entonces, cuando siento yo eso, cuando el resultado no llega, yo me frustro. ¿Y es por qué? Porque no conocía el lenguaje. Mira lo importante. El network marketing tiene un lenguaje propio. La parte empresarial tiene un lenguaje propio. Y si tú lo desconoces, va a ser importante que tú tengas una comunicación asertiva con la persona que tienes enfrente. Entonces, el primer libro que leo, que es La magia de pensar en grande, Mm. eh, pum, me explota a mí y yo digo, Dios mío, yo quiero hacer esto. ¿Por qué nadie me dijo en la universidad que esto existía? De hecho, siempre lo cuento de manera anécdota, porque yo pensé que ese libro acababa de salir al mercado y resulta que, oye, salió en el 50. Entonces, Bien, yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Me obsesiono por eso y empiezo a conocer el lenguaje de la parte empresarial. Luego me enfoco más por el tema del network marketing. Y entonces voy a algo muy importante, Sandra y Liliana. Mira, decido tener resultados, pero decido hacerlo de manera profesional. Cuando emocionante. tú tomas una decisión, tú tienes que cumplirte. Y hay ejercicios supremamente básicos para eso, desde elementos que tú dices, oye, no, sí, voy a empezar a hacer ejercicio, pero lo postergas. Mira, el daño que le estás haciendo a tu mente es una cosa impresionante, inícialo. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Ok, quiero tener resultados. Voy a buscar a las personas que tienen resultados y yo me doy cuenta que esas personas se comunican de una manera distinta a la cual yo estaba haciendo. Entonces, ¿qué digo yo? Oye, empiezo a conocer eso, pero digamos la experiencia mía en la parte literaria, en la parte de comunicación, me ha servido muchísimo, pero no ha sido garantía, porque si yo hubiese seguido comunicándome igual, no hubiese conectado con nadie, con absolutamente nadie. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Aprender el lenguaje de la industria, aprender cómo pensaban, ¿cierto? Los networkers profesionales, porque yo quería eso. ¿Qué hice? Volverme amigo de los más grandes y los que facturaban 6 y 7 cifras. Me hice amigo, los perseguí porque era eso, los perseguía en los eventos, me les metía donde fuera, los saludaba e incluso con tres de esos grandes líderes de redes de mercadeo que facturan 6 y 7 cifras en dólares, pues tengo relación personal. Me Ve. mandan sus libros cuando los publican, voy a los eventos, a los lanzamientos y entonces empecé como un estudiante, recuerdo mucho eso, me invitaban a su casa y yo decía, Dios mío, pero vive en una mansión, todo construida a partir del network marketing, pero hacerlo de manera profesional. Entonces yo digo, yo quiero esto. Estábamos cenando y de repente lo llamaba alguien
y lo escuchaba yo, cómo se comunicaba y cómo despertaba el interés por su negocio en la otra persona. Y yo era pero una esponja total, Ojo. absorbía, absorbía, absorbía. Y finalmente fui aprendiendo ese lenguaje particular. Entonces me ha servido mucho, por supuesto que sí, pero no significa que para que tú tengas resultados tienes que haber estudiado lingüística y literatura. Tú tienes que aprender a manejar el lenguaje propio, a conocer a profundidad cómo es el mecanismo y el pensamiento y el desarrollo del lenguaje de la industria. Eso es fundamental. Claro que sí, perfecto. Corriste con suerte de que no hubiesen publicado tu foto en los eventos prohibido ingresar. Sí, sí. Se habla mucho de estrategia, pero parece un secreto guardado para unos pocos privilegiados en las mesas de liderazgo. Cristian, siendo honestos, ¿cuál es la pieza del rompecabezas que la mayoría de los networkers omiten y que causa que el 90% abandone antes del primer año? Danos la verdad, por favor, así duela. Mira, es fundamental, yo siempre lo digo, o sea, la gente renuncia a una oportunidad tan grande como esta, que no es solamente dinero, sino para mí es la universidad más impresionante que he podido encontrar. O sea, no lo encontré en ninguna maestría, en ningún posgrado, en absolutamente nada. Lo encontré aquí porque la educación, la formación que se recibe acá, está enfocada para despertar lo que hay dentro de ti. O sea, lo que hemos estado dormidos durante muchísimos años, pero cuando te enfrentas a un proceso formativo serio dentro de la industria del network marketing, tú empiezas a ver cosas dentro de ti que tú dices, oye, pero yo no sabía que yo podía hacer esto, que tenía estabilidad y demás. ¿Qué es lo que pasa? Porque las personas, la gran mayoría, como tú dices, creo que está así, sobre el 90%, renuncia es porque desconocen los procesos. Mira, una de las cosas que más daña a la industria es prometer facilidad. Mira, daña absolutamente cualquier proceso. Lo que tenemos que hacer es que contar qué es lo que se debe hacer. Es la importancia de contar con un mentor, con una persona que te guíe, te lleve de la mano, te va a facilitar. ¿Es esencial y es la única condición? No, tú puedes caminar solo, pero si tienes una persona que te acompañe, que sepa más o menos por dónde caminar, oye, te va a facilitar muchísimo el proceso. ¿Por qué renuncian? Porque las personas quieren facilidad. ¿Por qué renuncian? Porque no soportan el rechazo. Hay tres miedos impresionantes que tenemos. Tenemos miedo al rechazo. ¿Cuál otro miedo creen ustedes que es importante? ¿Miedo El a miedo al fallar? rechazo. Dime, ¿El miedo a fallar? miedo a fallar es importantísimo. Pero mira, cuando tú empiezas la industria, lo primero que te encuentras es el rechazo. ¿Y en dónde nos duele más? El rechazo cercano. La Ese que familia. nosotros creíamos que estaba con nosotros siempre. Pero cuando tú vas y te acercas a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, y tú le dices emocionado que tienes un proyecto, que te encanta, que quieres que simplemente lo escuche y la persona te dice que no. Y te Son dice, los oye, ponte primeros en fallar. serio. Exacto, ponte serio, ponte a hacer otra cosa. Oye, esa persona que no tiene una formación y no ha desarrollado un amor propio, por eso el crecimiento personal es tan importante, porque es aprender a amarte. En eso se resume la educación y la formación en crecimiento personal. Es amarte profundamente, que las opiniones que vas a recibir de afuera son simplemente eso, opiniones, no tienen que ver con la dirección que debe tomar tu vida. Pero si una persona no tiene alguien cercano que le muestre ese proceso, el rechazo lo saca de una, lo va a sacar inmediatamente. Y lo otro, por supuesto, es la mentalidad. Mira, las personas rechazan este nivel de proyecto como proyecto de vida, es porque no asumen el network marketing como lo que es, como algo fundamental para el crecimiento de cualquier persona y te puede llevar a donde tú quieras. Entonces, pero para eso se necesita un cambio de mentalidad. Tú no puedes tener resultados en el network marketing pensando que vas a tener resultados en 5 meses. Es imposible, es imposible. Y por eso las personas que dicen, no, mira, por firmar personas, yo siempre lo digo, yo hago esta industria no por ganarme un bono, yo hago esta industria por ver la transformación de las personas.
Eso es lo que a mí me mueve. Lo mismo que me movía en el salón de clase, del ¿verdad? colegio. Ver esa transformación de los chicos, ver esa ilusión, ver cómo un texto los va transformando. Oye, acá es lo mismo. Ver una persona que va avanzando y va de un punto A a un punto B, ese proceso a mí me fascina. Pero para eso tú necesitas un cambio de mentalidad. Y duele, claro que sí, porque imagínate que venimos de siglos con una mentalidad incorrecta para lograr éxito. Es incorrecta la mentalidad que hemos venido siendo formados, es completamente incorrecta, porque nos dicen siempre, oye, ve a la universidad, ve y consigues un trabajo porque el valor se lo tiene que dar otra persona. Tú eres incapaz de poder encontrar tu propio valor. Y no solamente económico, tú como persona. Entonces, ¿qué significa cuando tú te enfrentas a un proyecto como esto, donde va a depender el crecimiento afuera, va a depender del crecimiento tuyo? Eso confronta demasiado. Entonces, creo que esos dos elementos es lo que saca a la mayoría de las personas, ¿ok? Enfrentarse inicialmente con el rechazo y no madurar un proceso de cambio de mentalidad, no tener la conciencia clara. Por eso reitero la importancia de un mentor, de que para lograr una transformación se necesita vivir un proceso. Así es. Cristian, fíjate que ayer casualmente estaba viendo una capacitación de José Bobadilla y él Cuéntame. hablaba sobre esa parte y lo importante de nosotros que ya estamos dentro de este gremio, empezar a educar a nuestros hijos con esa información, con ese tipo de libros, con ese tipo de audiolibros. Decía, es que no solamente es por la parte de la industria, sino lo mismo que hablamos ahora, por la parte personal, el crecimiento personal y la edificación del ser como tal, que es lo que aporta la educación a nosotros. Entonces sí, es de muchísima importancia. Así es, Bueno, así es, Cristian, tu Academia de Titanes se enfoca en educar, ¿verdad? Y en una así es. industria que a veces parece como, mm, digámoslo así, un circo de emociones pasajeras, tú has elegido el camino difícil, pero seguro, la formación académica. De hecho, me gusta mucho educarme, entonces veo también veo tus podcasts, todo lo de Ujú. YouTube, lo de TikTok, todo eso, y veía que te elogiaba nuestro diamante Alex Bor, que te hablaba sobre que tu forma de educar a todo tu equipo ha creado una estructura muy fuerte, muy grande en tu equipo como tal, que no es un equipo como el común denominador. Entonces la pregunta es, ¿cómo logras que un nuevo socio se enamore de ese proceso educativo antes de ver sus primeros cheques? Porque la educación es el único camino al residual real. Mira, Sandra, gracias. Para mí, como lo dije desde hace años, se convirtió en una obsesión de poder enaltecer esta industria y hacerla de manera profesional, que descubrí que la educación es el elemento fundamental, es el pilar, el que va a sostener todo el proceso hasta que te vas a convertir en esa persona que quieres ser. Por eso, dentro de mis equipos, pues una de las herramientas que se utiliza es finalmente, ¿cierto? Esa Academia de Titanes dentro de otros espacios personalizados, como Mesa de Liderazgo, que es otro de los espacios donde están sola. Digamos que la Academia de Titanes es para las personas que quieran educarse, pero tiene un enfoque claro, ¿cierto? Y es la lectura, pero también dentro de la lectura está, digamos, el aporte, gracias a la formación en literatura que he tenido, pues les enseño a cómo desmontar un libro, ¿cierto? Cómo leerlo para que eso te quede, ¿cierto? Cómo desmenuzar un libro. Y eso es una parte mucho más técnica, ¿cierto? Porque la mayoría de las personas pasan por los libros, pero que un libro pase por encima tuyo, oye, se necesita un trabajo emocional, necesitas tú crear una cercanía, ¿cierto? Una cercanía. Entonces, para mí esos espacios son sagrados, porque yo sé, una persona, un líder que va a tener resultados en la industria, es una persona que está comprometida con su formación. Yo lo sé. Entonces, una persona que dice, ok, yo quiero hacer, perfecto, quieres estar en mi equipo, quieres trabajar conmigo, mira, para que tú tengas resultado, esto, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la experiencia de la industria y de la parte empresarial,
tú debes vivir este proceso. Si estás dispuesto, dale, yo te acompaño. Si no, no pasa nada. Pero la persona que se compromete, es emocionante como la lectura, los audiolibros, esos espacios privados de mesa de liderazgo que finalmente es, ahí sí están solamente las personas que están corriendo, como decimos, las personas que deciden correr, ok, entonces yo les llevo un proceso personalizado donde evaluamos el proceso formativo, educativo y el proceso empresarial, porque tienen que ser a la par. Aquí no es una universidad tradicional donde tú te llenas de conocimiento y luego sales y te das cuenta que la realidad es distinta, como te lo mencionaba anteriormente con mi profesión. Aquí es a la Sí, par. Tú te vas educando, pero la educación tiene que ir a la práctica lo más pronto posible, sin esperar que estés lista, sin esperar que te salga perfecto. Tienes que ir, salir, hacer, porque el verbo más importante de todo empresario es el es el hacer, hacer. ¿cierto? Somos hacedores. Hacer. Entonces, por supuesto que ha sido fundamental y lo pongo siempre dentro de mis pilares y la academia pues ha sido un espacio muy lindo y ya tenemos, bueno, otros proyectos como los retiros de liderazgo que pronto vendrán, donde voy a vincular ahí sí a muchas personas de distintos equipos, pero van a ser, digamos, retiros realmente de crecimiento, un par de días, pero donde tu nivel de liderazgo y de formación va a ser una transformación muy, muy, muy grande. Entonces, pues bueno, a mí me llena de orgullo poder liderar ese espacio que no es mío, es donde las personas se toman personal, ¿cierto? Cada uno de esos espacios y esas sesiones que tenemos todas las semanas y ver ese crecimiento y ver, y cuando, sobre todo cuando las personas me dicen, Cristian, donde no hubiese sido por la Academia de Titanes, yo hubiese renunciado. Y yo digo, wow, qué maravilla. O sea, eso me parece increíble porque finalmente estoy logrando lo que me he propuesto y es enaltecer esta industria y llevarla a niveles profesionales. Claro que sí, te felicito, Cristian. O sea que tú prometes en esos retiros un antes y un después. Así va a ser, Sandra, así va a ser, lo estoy trabajando desde ya, me estoy preparando, pero sí, quiero hacer algo que nunca se haya hecho, nunca se haya hecho. De hecho, mira, estamos trabajando en una especie de academia que va a ser gratuita para YouTube. ¿Y sabes qué vimos? Que haciendo el rastreo, de hecho, con amigos de la industria que cobran máster o ese tipo de cosas, cobran hasta $500, $100, y nuestro curso que va a estar gratuito, que viene por módulos, supera en contenido y en valor. Una persona que quiera tener resultados, oye, vas a ir y lo estaremos lanzando, creo que estamos a un par de semanas de lanzarlo completo. Es mucho trabajo porque es mucha lectura, porque es reunir información, de hablar nuevamente con estas personas que han tenido tantos resultados y de la experiencia propia, ¿cierto? De cómo he llevado a personas desde cero, sin experiencia en redes de mercadeo, en 8 meses a convertirse en diamante, ¿cierto? En 8 meses o en 6 meses, tengo otra persona que viene ahí trabajando fuerte, en 6 meses, como ya ha facturado casi $5,000 en 6 meses. Entonces, yo Qué digo que son bendición. resultados visibles. Entonces, pues digamos, hay una voz de autoridad para poder decirle a las personas, oye, esta información está para ti, pero siempre lo reitero, desde la parte educativa se logra absolutamente todo, desde el conocimiento y desde de llevar ese conocimiento a la práctica, que es cuando en realidad logramos el aprendizaje. El aprendizaje se logra cuando tú practicas lo que conoces. Wow, espectacular. Ahí estaremos pendientes, ¿o no, Lili? Totalmente. Yo insisto e insisto, tú acá dijiste ahorita que enseñas a desmenuzar los libros. Así es. Por favor, compártenos un poquito. Mira, resulta que la parte literaria tiene una lógica. El desmontar un libro, ¿cierto? El desmontar un libro es, como decía Gao, leer entre líneas. Entre líneas. Y hay una parte técnica y es conocer las estructuras. Primero, digamos, te lo doy así un poco rápido. Cuando tú estás, por ejemplo, en un texto que tiene que ver con la parte de crecimiento empresarial, pues tú te vas a dar cuenta que hay una estructura porque hay un lenguaje. Si tú estás en un libro científico, es otro tipo de estructura. Si tú estás en un tipo de texto argumentativo, es otro tipo. Pero
dentro de cada uno de los textos hay una estructura que, digamos, los escritores siempre lo pensamos y es para que cada una de las tesis o lo que el autor quiere defender nunca se caiga. Ok, por ejemplo, eh, digamos, para hablar uno de los libros, La magia de pensar en grande, ok, el autor, David Schwartz, tiene una tesis fundamental y esa tesis debe estar respaldada por argumentos. Los libros están divididos por capítulos o partes, ¿cierto? Entonces Ok. hay una tesis principal, ¿cierto? Hay una tesis principal del libro, pero dentro de los capítulos apartados, ¿cierto? Como lo llame el autor dentro de su libro, hay una serie de estructuras, de microestructuras. Cuando nosotros nos enfrentamos al libro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desmenuzar las microestructuras. Entonces, por ejemplo, voy avanzando en el primer capítulo y yo tengo que saber qué idea en ese capítulo el autor está defendiendo. ¿Qué? Te pongo un ejemplo muy claro. Digamos aquí el primer libro que escojo, bueno, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dice, primera parte, está dividido por primera parte. Dice, si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. ¿Qué es lo que pasa? El texto tiene una tesis que va a defender este capítulo. ¿Cuál es esa primera tesis? Que yo como lector la tengo que desmenuzar. No critique, no condene ni se queje. Ok, está la primera. Es una tesis. ¿Qué voy a encontrar dentro de este primer apartado? Una serie de argumentos que sostienen esa tesis. ¿Qué tipos de argumentos? Distintos tipos de argumentos. Va a utilizar argumentos de autoridades. Cuando le cede el autor, le cede el escritor, le cede la palabra a una persona con autoridad para hablar de eso. Otro tipo de argumento, pone argumentos de ejemplificación. Entonces, pone ejemplos, pero siempre sosteniendo, ¿cierto? Que esa tesis que se propuso, no critique, no condene ni se queje, nunca se vaya a quebrar, nunca se vaya a caer. Entonces, ¿qué le enseño yo a las personas, a los lectores? Que tú debes desmenuzar, ¿cierto? Desmontar esas microestructuras. Cuando tú tienes claro eso, ok, la tesis que está defendiendo, la idea que está defendiendo el autor en esta primera parte es esta, puntual, la escribes. Una tesis es una afirmación que puede estar en signos de preguntas, pero que puede estar en negación también, pero es una idea concreta, es una conclusión. ¿Cuál es la conclusión acá? No critique, no condene ni se queje, ¿ok? Es la tesis. Entonces después vamos, para que se nos quede toda la información, esa microestructura, vamos a desmenuzar cuáles son los argumentos que el autor utilizó para poder defender esa Exacto. tesis, que se resume en tres, cuatro, imagínate. Entonces, todo unas páginas que son 15, 20 páginas, tú lo vas a poder tener en cuatro o cinco ideas y se te va a quedar para siempre en tu memoria. Y no pasas la información por alto porque tienes la parte fundamental, esa microestructura. Cuando vas avanzando en los distintos capítulos, tú vas armando ya la estructura general. Cuando tú terminas de leer el libro, tú haces, suspiras porque dices, wow, lo tengo, lo encontré. Por supuesto, hay otros elementos que tiene que ver con la parte más íntima de la lectura y es la parte de subrayado, ¿ok? Que eso es muy personal. Cuando tú subrayas, cuando tú destacas algo, es porque te habló a ti, ¿cierto? Es Así es. cuando tú dices, oye, yo encontré aquí algo muy valioso, te habla a ti, porque el autor nos habla de distintas formas, ¿cierto? Distintas formas. Entonces, ¿te conectó con algo? Perfecto, perfecto, dale, ahí está. Y son esas frases que te van a marcar, ¿cierto? Son esos pequeños, digamos, como revuelos que tiene la lectura. Pero a grandes rasgos te puedo decir que tiene que ver con eso. Ok. Súper, súper, es bien chévere. Yo soy de las que rayo y yo, o sea, con decirte que hasta mi Biblia está llena de stickercitos y Tiene que rayones ser. y aparte tengo mis cuadernos de mis apuntes de... Y es que es muy bonito, uno escribir y leer desde esa perspectiva es bonito. Yo he Así tenido es. el honor de participar en las capacitaciones de la Academia de Titanes y de verdad que te das cuenta de que como siempre veníamos leyendo, no era la forma adecuada y se adentra uno, o sea, ya uno se mete en una película súper bonita. Es bien, bien Así es, Sandra, interesante. así es. Ok, bueno, entonces, para muchos,
el no es el fin del camino, como lo que hablábamos ahora al inicio. Pero para un titán es solo una coma en una oración más larga, ¿verdad? Así que, Cristian, ¿qué técnica, no sé, de pronto que tengas de PNL o ese reencuadre mental utilizas para que tu equipo convierta esa frustración de la prospección en el combustible más potente para su crecimiento personal? Ok, es una pregunta muy, muy importante en la industria y en la vida, porque el rechazo y el no lo vamos a encontrar siempre, ¿ok? Entonces, mira, lo primero a lo que yo llevo a una persona que dice, ok, Cristian, yo quiero estar en tu equipo, es a que nos propongamos y yo ayudarle a encontrar esos propósitos. La industria del network marketing y la vida tuya va a tener un sentido cuando tú vas a encontrar un propósito que te supera a ti, y lo reitero nuevamente. Cuando yo le ayudo, porque la mayoría de las personas no sabemos qué queremos en la vida, porque decimos, ok, yo quiero mi casa. Oye, en realidad si yo te hago tres preguntas, tú no lo quieres, te lo han impuesto. Si te hago tres preguntas, te logro saber que tú no lo quieres, tú como ser. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esa planificación o esa primera conversación que tengo con esa persona es fundamental. ¿Por qué? Porque ese propósito que le ayudo a encontrar le va a dar algo importante, y es el combustible, es la fuerza. ¿Ok? Es la fuerza. Entonces, una vez tenemos el propósito, yo le muestro cuál es el camino y también le digo a qué se va a enfrentar. Entonces, el no, mira que el no tiene, ¿cierto? La N y la O. El no para ti puede significar un rechazo, pero para una persona que va detrás de un propósito, significa nueva Nueva oportunidad. oportunidad. ¿Ok? Entonces, esa nueva oportunidad significa que el no te detiene, el no te acerca un paso más, te acerca un paso más. Entonces, Ah, sí. conviertes esa energía que para todo el mundo es negativa, la conviertes en algo positivo, porque significa que estás avanzando. Y ahí reitero nuevamente el concepto de éxito más increíble que algún día encontré en un libro, y es de Arnold Nottingham, y él dice: éxito es la realización progresiva de un propósito digno. Mira, no hay cosa, creo que lo resume. He leído muchísimos conceptos de éxito, pero es la condensación, eso es una tesis. ¿Ok? Es una afirmación poderosa que resume millones de teorías. Es la realización progresiva de un propósito digno. ¿Qué debes tener para tener éxito? Un propósito. ¿Y qué debes hacer? Caminar. Caminar significa que en el caminar está el éxito. El éxito no está en la cima. El éxito está cuando tú te conectas emocionalmente con un propósito que te supera a ti y vas caminando día a día en la consecución. Y en ese caminar vas a tener varios rechazos y demás, pero el rechazo y el no hace parte. Cuando yo logro conectar a la persona que me comprende, esa partecita interioriza el proceso, se goza. Yo por eso no acepto que una persona diga que esto es un sufrimiento y demás. Cuando una persona sufre el proceso de crecimiento en el network marketing, es finalmente porque no ha comprendido qué significa. Espérate, Cristian. Yo no sé si me voy a meter mucho allá en tu casa con esta pregunta que te voy a hacer, pero es que yo sé que me van a decir, ¿cómo no van a hacerle esta pregunta a Cristian? Ok. O sea, el punto crucial allí es el propósito y tú dices que tú les ayudas, porque es muy cierto, casi el 90% de las personas no tienen claro ese propósito. La pregunta aquí es, ¿cómo hago yo para ayudarle a la persona a encontrar ese propósito? Mira, son preguntas, son preguntas. Por eso ese espacio tiene que ser muy, muy privado. Mira, yo no comparto, digamos, con argumentos. Hay sistemas productivos. Yo lo entiendo dentro de la industria. Una persona se firma, ¿cierto? Y lo he visto. De hecho, muchos colegas aquí dentro de la empresa que desarrollamos me dicen: Cristian, mira, pero es que yo lo que hago con una persona se firmó, listo, esa primera lista y nos vamos a producir. Sí, yo siempre digo, un sistema productivo sin un sistema educativo se cae, la persona se va a caer. Número uno, porque tú como líder no vas a poder estar sosteniéndolo siempre. O sea, no vas a estar acompañándolo. Oye, te acompaño en este evento y en este evento te dijeron que no, entonces mira, no.
es un inicio a la utilización y a la optimización de los sistemas, que finalmente es lo poderoso de la industria del network marketing, que se basa en sistemas. Pero esa primera conversación se basa a partir de preguntas. Es muy íntimo. Ok, mira, cuéntame un poco de ti. ¿Qué has hecho en la vida que ya no tienes y que te has gastado? ¿Qué has hecho ahí estos años? Cuéntame, esas primeras preguntas que me hicieron ustedes, es eso, es ese conocimiento. ¿A dónde quisieras llegar? ¿Tienes una familia? ¿Tienes hijos? Perfecto. Entonces, es a partir de preguntas abiertas, pero direccionadas a encontrar dentro del ser, ¿cierto? Lo que esa persona busca. ¿Qué me he podido dar cuenta? Las personas en el fondo lo que quieren es una estabilidad, pero no solamente económica, necesitan una fuerza emocional que les diga todos los días que son buenos, que se destacan. Mira, la gente afuera está carente, Karen. carente, pero totalmente carente de afecto, de amor propio, de amor propio. Entonces, Total. cuando yo me doy cuenta de eso, yo digo, ok, mira, estamos en un paso muy sencillo. Necesitamos encontrar cuál es esa fuerza, cuál es ese fuego que no te va a permitir rendirte nunca. Y se lo pregunto directamente, ¿cuál es ese sueño que tú tienes? ¿Ok? Que si te dijeran que no 1000 veces, si te dijeran loco 1000 veces, tú no vas a renunciar. Entonces no es, oye, dame tus primeros 5 contactos, dame tu... No, lo primero es eso, porque cuando yo logro yo como líder y esa persona, logramos encontrar ese propósito, número uno, hay confianza y un proceso empresarial se desarrolla en confianza. Cuando tú le muestras a la persona, excelente, mira, me parece espectacular tu propósito, yo voy a ayudarte. Yo voy a ayudarte a que tú lo hagas, pero ese tema de lo respeto mucho y cada quien tiene su manera, pero no lo comparto porque me parece un poco vacío desde el ser, ¿no? Oye, no, dame, vamos a trabajar, porque ahí está el tema del dinero solamente. Y El tema del además dinero. que Entonces, cuando una se persona se conecte con alguien más que le diga, le prometa resultados en 3 meses, se va a ir, porque no hay una base sólida, ¿ok? Que sostenga esa relación. ¿Listo? Entonces es fundamental, pero sí, a partir de esos espacios privados, de preguntas donde la persona encuentra ese propósito, pero yo sí te digo, en el fondo, ¿yo qué puedo descubrir? Que las personas carecen mucho de amor propio, total. ¿ok? Creen que no son merecedoras, creen que no es posible conquistar sueños grandes. Entonces, y no por culpa de la persona, es por culpa de las creencias en el subconsciente. Tenemos una cantidad de creencias que son falsas, nos han hecho creer que es verdad, que el éxito es para pocos, que los resultados grandes es para unas pocas personas y los demás, el 99%, se tiene que conformar con la vida que le toque. Eso es falso, eso es falso. Entonces, ayudarle en ese proceso, mira, te va no solamente a permitir tener una relación más sólida con ese nuevo líder tuyo, sino que te vas a llenar tú como líder de un ingrediente adicional o digámoslo ahí, de una fuerza adicional y es ayudarle a que esa persona conquiste sus sueños. Yo creo que es la razón digamos, la función de un líder es comprometernos con los propósitos de las personas que confían en nosotros, porque no confían en la empresa, confían en ti, confían en ti. Así es, Cristian. Y fíjate que lo que tú dices es muy cierto. No solamente yo tengo la parte de mis equipos, sino que pues trabajo en unos ministerios en la iglesia en la que estoy y siempre yo veo mucha similitud, ¿no? En la parte del ministerio del Señor y la parte del mercadeo en red. Es muy curioso, pero yo lo relaciono de esa manera. Pero de las cosas que se notan en ambos, el punto que en lo que converge todo y está allí la similitud es eso. Es que hay vacío, vacío emocional, hay carencia de amor, de afirmación de que tú sí puedes, tú lo vas a lograr y sobre todo el yo confío en ti. Entonces nosotros como líderes, cuando encontramos ese propósito de aquella persona o ya está claro ese objetivo, nos convertimos en un ancla para esa persona y recordarle, hey, no puedes desfallecer, recuerda que vamos por X propósito.
Realmente es que ser Así es, networker cuando lo haces de manera profesional es algo muy lindo, porque no es solamente la parte del dinero se convierte en la añadidura, porque cuando ya así lo es. haces desde el servicio y del enfoque del ayudar, de verdad que es algo muy, muy especial. Se vuelve uno que el psicólogo, el amigo, o sea, una cantidad de, una serie de cosas muy bonitas. De verdad, Tal no, cual. estás haciendo un trabajo muy Así. bonito, Cristian. Te Gracias, felicito. Sandra. Gracias. Definitivamente. Bueno, Cristian, ya para ir cerrando esta fructífera entrevista contigo, imagínate que este es el último mensaje que el mundo va a escuchar de ti. No estamos hablando de redes, estamos hablando de la vida misma. Hay miles de personas escuchándote, personas que han fallado, que tienen miedo, pero que quizás aún guardan una pequeña llama de esperanza. Si tú, Christian Silva, tuvieras que condensar toda tu sabiduría de vida, tus caídas, tus victorias, en una sola verdad fundamental, ¿qué es lo único que una persona necesita poseer en su interior para que sin importar las circunstancias, quizás externas, internas, su éxito sea una conclusión inevitable y no solo un deseo? Mira, Liliana, qué pregunta más profunda, ¿cierto? Y nos vamos para la filosofía más compleja, humana. Pero indiscutiblemente, mira, tener una vida con sentido es el anhelo más grande, es el deseo, es la recomendación, es todo lo que yo le podría recomendar a una persona. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí es donde está el meollo del asunto, el cómo encontrarle tú un sentido profundo a tu existencia. Tiene que ver con lo que hemos venido hablando. Cuando tú encuentras ese propósito digno, ¿cierto? Que te va a superar a ti, tu vida va a cambiar. Entonces no vas a ir solamente detrás del dinero, porque el dinero, como lo hablábamos ahorita con Sandra, va a empezar a tener el sentido real. El dinero no es más que la consecuencia del valor que tú aportes. Cuando yo comprendí eso, yo dejé de forzar absolutamente todo, porque antes lo hacía con mis emprendimientos y demás. Oye, no, si no estoy teniendo resultados económicos es porque el valor que estoy aportando afuera no es suficiente. ¿Qué tenemos que enfocarnos? Eso es lo lindo, por eso el dinero tiene una energía sagrada, ¿ok? Que es una energía neutra, pero depende de la energía que le pongas tú. ¿Qué valor estás haciendo allá afuera? ¿Quieres tener resultados en lo que quieras? ¿Quieres tener resultados y llegar a grandes cheques, crecer organizaciones en network marketing? Tienes que esforzarte por aportar valor afuera. Ese va a ser la recompensa. Entonces el dinero nunca va a ser la causa. El dinero siempre va a estar en la consecuencia. Entonces, si yo pudiera decir eso, oye, te recomiendo que tú encuentres ese propósito, ese que te mueve por dentro y que te hace levantar todos los días feliz. Cuando tú encuentras eso, le das sentido a tu vida y tu vida deja de ser un sufrimiento, tu vida deja de ser una queja constante, tu vida empieza a tener un color distinto, empiezas a valorar a las personas que tienes cerca, empiezas a valorar todo lo que tienes desde ya. ¿Ok? Porque no necesitas. Otro de los errores humanos grandísimos es que para poder ser felices tenemos que tener. Oye, no, ya tenemos, desde que nacemos tenemos cosas hermosísimas, personas valiosas, personas que están contigo, tienes a tu familia, si tienes hijos, oye, ¿qué más? Pero ¿qué necesitas para poder despertar? Tú necesitas tener muy claro ese propósito que te mueve a ti. Una vez pasa eso, tú le vas a dar sentido profundo a tu existencia y todo va a cambiar. Wow, así es, Cristian. La verdad es que no hay mejor forma de explicarlo y es de esa manera. Y es como el legado que dejamos cada uno de nosotros que decidimos hacer este negocio desde el corazón, desde esa esencia del amor. Bueno, Cristian, no me resta más que decirte mil, mil gracias. De verdad que
Nos encanta tu transparencia, gracias por no guardarte nada, por recordarnos que el liderazgo es ante todo un acto de amor y de servicio muy educado. Así que, damas y caballeros, han escuchado a un titán. Así que para ti que nos escuchas, las palabras de hoy ya están en tu mente. Ahora solo falta que las pongas en tus manos, que pongas acción. No te quedes con esta información, conviértala en transformación. Y esto fue en voz alta. Nos vemos en la cima porque el mundo no necesita más seguidores, necesita que tú te atrevas a liderar. Así que hasta el próximo episodio. Dios los bendiga.